Eh, Vamos a hablar de lo que es actualización de definición de casos. Esta clase fue dada el 20 de abril, pero ya tenemos novedades. Hoy a 23 tenemos, desde que se dio la clase hasta ahora, tuvimos dos casos sospechosos de acá de San Martín. Seguimos con 5 casos confirmados, no hubo un nuevo diagnóstico desde el 5 de abril. Tenemos un óbito, un paciente en estudio. Y los casos que estamos siguiendo actualmente son 4 con clínica y con PCR. Los cambios de definición de casos sospechosos lo puse ahora el 23 de abril. Los grandes cambios que sumaban a los 4 criterios fueron el 16 de abril. Estos criterios los tiene Salud, a los cuales adhiere y agrega algo Neuquén que ahora lo vamos a ver. Resulta que el criterio 1, entonces, es el criterio que ya siempre conocíamos como caso sospechoso, que era el que tiene el antecedente epidemiológico de haber viajado, voy de atrás para adelante, de haber viajado a un lugar con circulación activa, que ahí vamos a ver cuáles son los lugares, o que tenga el antecedente de haber estado con un caso confirmado en los últimos 14 días. Tiene que tener este antecedente epidemiológico y o más, fiebre de 37,5 o más, y uno o más de los siguientes síntomas, que pueden ser tos, odinofagia, dificultad respiratoria. Recuerden que hay un criterio que lo toma a anosmia y diseusia como único, ¿verdad? Sin otra etiología que explique la presentación. Entonces ese es el criterio 1 con epidemiología de contacto o viaje. Entonces, los lugares que tienen circulación activa en Argentina son Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego, y las ciudades que tienen transmisión local en conglomerados son Bariloche, Loncopué, Choel, Cipolletti y Catriel. Recuerden que la definición de transmisión comunitaria era cuando tienen personas que son positivas, que no tienen un nexo epidemiológico, no viajaron y que tampoco tienen alguna persona que haya sido positiva, contacto con alguna persona que haya sido positiva para COVID-19 en los últimos 14 días. Por lo tanto, eso es lo que marca la transmisión comunitaria. Mientras que la transmisión local en conglomerados son aquellos pacientes que tienen relación con una persona que es COVID positiva. Nosotros ahora en la actualidad tendría que ver el último reporte, pero hay circulando la noticia de que hay un 14% de los que son COVID positivo en Argentina, 14% representarían personal de salud. Esa cifra es media engañosa porque está sumado la categoría de ser personal de salud, no la razón por la que se enfermaron, siendo la mayoría de estos porque han viajado, o sea, porque tienen antecedentes de viaje o porque son contacto de un contacto estrecho, o sea, convivientes de un paciente positivo que viajó. Mientras que, si no me equivoco, el 3,4 es porque ha sido como un tipo, no sé si está bien decir accidente laboral o de riesgo laboral, porque mientras se encontraba realizando su tarea laboral es que se enferma por COVID-19. Entonces hay que estar atento a lo que leemos, o sea, cuando leemos solamente perdón, Rodis. Sí, vale. Sí, eran Rodis. Sí, era perfecto. Era, por supuesto que los números son probablemente antiguos, pero eran cerca de 480 médicos, o mejor dicho, personal de salud positivo, de los cuales 130 eran por exposición laboral. Y eso representaba, del diagnóstico total que tiene Argentina, un 4,5%. Y la media mundial es del 10%. Italia estuvo en un 13%. Y muchos de los títulos de esta semana, que son tendenciosos, y con esto no quiero decir que no debemos apelar a tener los elementos de protección personal, ni mucho menos, pero sí que era erróneo decir que el 14, que nosotros superábamos a Italia, pues aparte es como ridículo con el número de casos que tiene la Argentina.
Eso nada más. Bien. Bueno. Entonces, el criterio 2. Recuerdan que el 16 del 4, esto quedó así porque lo acabo de cambiar antes de comenzar la clase. El criterio 2, el 16 del 4 decía todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Bien, esto recuerden que es lo que expresa Nación. Ahora, lo que aparece en definición de caso de Nación hoy, 23 del 4 a las 6 de la tarde, es jurisdicciones definidas con transmisión local. Recuerdan que son las que acabo de mencionar. Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. ¿Vamos hasta ahí? O sea, nosotros no seríamos esta jurisdicción de transmisión local. Jurisdicciones definidas sin transmisión local, ejemplo San Martín de los Andes, es paciente con infección respiratoria aguda grave, fiebre y síntomas respiratorios que requieran internación. ¿Vale? ¿Querés acotar algo a esto? Esto es nuevito, nuevito. Sí, sí, lo que no sería el ambulatorio, esa es la diferencia. Nosotros hasta ahora teníamos un paciente con neumonía, que no tenía nexo epidemiológico, pero sí el criterio clínico y radiológico, sería una neumonía de manejo ambulatorio. A partir de esta definición de la provincia no entraría, apelaría a los cuadros de infección respiratoria aguda grave que se internen en el caso de San Martín de los Andes. Claro. Entonces, porque entraron muchos sospechosos con este diagnóstico de neumonía sin que requiera internación, o sea, ahora tiene que ser algo que descompense. El paciente que fue al inicio, cuando recién comenzaba la definición de caso, no sé si se acuerdan que decía era todo el que tenga antecedentes más estos síntomas, y quien tenga una IRAC que no pueda explicar la causa, digamos, que no se pueda explicar la causa. Y hasta ahora en provincia, chicos, o sea, en verdad no llegué a fijarme muy detalladamente en provincia, pero no vi nada que sea diferente a esto. O sea, no vi que hayan todavía tomado conducta con esto, porque en el último informe epidemiológico, el de hoy a la mañana, todavía no estaba este cambio. Así que probablemente lo tengamos en el informe epidemiológico de las 9 de la noche, al cambio de la definición, si es que adhiere provincia. Por el momento, entonces, nosotros también teníamos todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, que era lo mismo que tenía Nación. Siguiendo el orden, probablemente nosotros también cambiemos esta definición de caso. El criterio 3 lo tenía a todo paciente que presenta anosmia o digeusia de reciente aparición y sin otra patología que defina los síntomas. Esto lo decía Nación, lo mismo lo repite Neuquén, pero hacen la gran salvedad, que podía ser anosmia y digeusia sin fiebre. Y si eso llegara a pasar, entonces teníamos que esperar 72 horas, si es que persistía el síntoma, para poder hacer la PCR, que sería para el diagnóstico. Ejemplo, ayer hubo un caso en La Guardia que el motivo de consulta era la digeusia, pero estaba febril. Entonces, en ese caso, ¿qué opinan? ¿Lo digo yo? No, demos la oportunidad a alguien más. ¿Quién se anima? Cintia, perdón, no te entendí. Refería a fiebre ese paciente. No se Claro, por eso. ¿no? Fiebre Claro. constatada en La Guardia más digeusia. Claro, en el caso de ayer no hubo constatación de fiebre. Él lo refirió y dijo que tenía digeusia, ¿viste? Aparte, Mira. ese paciente entró en protocolo. No sé si bien o mal, pero entró y se hisopó y quedó porque no podía volver a domicilio. Porque claro, el punto es que Cintia está repasando el criterio 3, en donde si el paciente solamente tiene anosmia o disgeusia sin fiebre, hay que esperar 72 horas para hisoparlo, porque se supone que en ese momento todavía no está virémico, es un síntoma muy temprano. Ahora, si el paciente tiene anosmia y disgeusia, ya pasa el criterio anterior.
¿Se entiende? Perdón, al que le sigue, con fiebre. Entonces, eso marca que se hisopa en ese momento, no esperamos las 72 horas. No, claro, sí, tuvo fiebre, claro. Claro, yo tenía como fiebre constatada, por eso era. No, él no Con fiebre adentro. refería que tenía fiebre. Hisopar y a la mierda. ¿Ah? No sé qué. Se escuchó algo ahí como un... Bien. Entonces, bueno, listo, pero es negativo ya. Ya lo sabemos el resultado. Incluso. Una mención de que la idea de que se separe la tensión de respiratorio y no respiratorio es justamente de que en un lugar sanas, porque por ejemplo en la atención primaria se hace control de niño sano, control de embarazo, control de patologías crónicas pero estables, entonces la idea es no exponer a esas personas que deben concurrir a un centro de salud para hacer algún trámite sanitario y no exponerlas a que se puedan enfermar o a que pueda haber infecciones cruzadas en salas de esperas, sumando a todas las estrategias que ya se vienen planteando en cuanto a que en lo posible los turnos sean telefónicos, que se pueda pedir el turno en forma telefónica, tratar de organizar la sala de espera para marcar los espacios de distanciamiento social que tienen que haber, tratar de conseguir el recurso como ser el cesto de basura para que si alguien está con moco pueda tirar el pañuelo, el alcohol en gel en la sala de espera para que se puedan higienizar las manos, o tener preparado, por ejemplo, si es que tiene baño, que se puedan lavar las manos con jabón los pacientes, y tratar de reforzar que previo a la consulta, independientemente a cuál sea la consulta, la higiene de manos estaría buenísimo que todos empiecen a practicarla. Entonces, la diferenciación de los lugares en donde se atienden es una estrategia sanitaria puntualmente para evitar infección cruzada. Es crucial esto. Está bueno, por ejemplo, yo sé que pueden haber el comentario como no hay tanta demanda ahora, pero está bueno ir practicándola para justamente ver qué es lo que hace falta, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que está sobrando, digamos. Para eso es justamente optimizar la utilización de los recursos materiales también y justo evitar el contagio de personal de salud. Las acciones que está haciendo epidemiología actualmente es la de hacer control de foco de casos confirmados. El control de foco lo que intenta hacer es evitar la propagación de la enfermedad, es el objetivo principal. Recuerden que esto es un virus nuevo, no tiene vacuna, no tiene tratamiento específico, si bien los tratamientos que se están abordando son tratamientos experimentales con drogas conocidas, pero al fin y al cabo experimental para este caso, que han tenido algún coqueteo o alguna cosa con los otros coronavirus de otros brotes, pero todo está en fase de investigación. El control de foco, por lo tanto, es la estrategia que involucra mucho a lo que es atención primaria y nos involucra a todo personal, a todo funcionario público de salud, digamos, porque el detectar el caso sospechoso, el darle la información como, no sé si muchos de los que están acá por ahí, cuando recién comenzó todo este problema, yo decía, todo personal de salud que se dé cuenta de que esta persona debería estar aislada puede indicar el aislamiento social, puede decirle, quédate en tu casa y nos avisa como para poder después tomar el caso particular e ir viendo si es que es necesario o no es necesario, pero era como que todos éramos capaces de tener que tomar esa decisión. Entonces, cuando tenemos un caso confirmado por PCR, lo que hace epidemiología es controlar a los contactos estrechos. Todo contacto estrecho de paciente confirmado tiene que realizar un aislamiento un aislamiento social estricto por 14 días. Pero la provincia a partir del 2 de abril adhirió a que hagamos, para el alta de estos contactos, hagamos PCR. Entonces tenemos que hisopar a los contactos a partir del 4.º día. Por ahí este 4.º día no es caprichoso, sino que en base a la evolución natural de la enfermedad, uno espera que un periodo de incubación, un promedio de incubación, sea entre
entre 5 y 8 días, ¿no? Entonces, y después también estamos realizando lo que es el aislamiento social estricto de personas con antecedentes de viaje en lugares con circulación comunitaria, extranjeros y zonas argentinas. Vieron que al principio yo dije, si bien Nación y Neuquén ya no tienen en sus, ay, no me va a salir el nombre ahora, en los informes epidemiológicos ya no lo registra como algo que se esté haciendo. Recuerden que esto es dinámico y que también la misma foto no es para todas las ciudades, ¿no? Entonces, por el momento, hasta la fecha, hoy nosotros seguimos haciendo el control clínico de las personas que vienen de otros lugares y de los lugares en donde hay circulación viral activa. A partir del 5 de abril indicamos, y Neuquén a partir del 5 de abril indicó no solo el aislamiento social de la persona que viajaba, sino de los convivientes. Por eso es muy importante cuando algún vecino, algún amigo, algún familiar nos pregunte, mirá, está por llegar la hija que vuelve de Córdoba porque estaba estudiando, hay que marcarles esto de que trate de estar en un lugar en donde pueda hacer el aislamiento sin tener que estar en la casa, porque si está en la casa va a tener que hacer el aislamiento toda la familia. Actualmente están cumpliendo aislamiento casi 160 personas, que son los que están llegando en colectivo. Recuerden que este fin de semana hubo una liberación de vehículos de que estaban aislados en distintas ciudades, que se llamó Regreso a Casa, que esa autorización para viajar la daba directamente Nación y viajaban a través de lo que era una declaración jurada en la que ellos certificaban que no estaban enfermos, o sea, certificaban o justificaban que viajaban porque no estaban enfermos. Entonces están llegando a la ciudad de San Martín en colectivos y en autos particulares. Esto fue hasta el martes a la noche. Y los que están permitiéndose desplazamiento también son aquellas personas que tienen un diagnóstico, alguna enfermedad o un turno o algo por el estilo, que tienen que viajar por cuestiones de salud. Entonces, esas personas no necesitan pedir autorización, digamos, al juez, pero sí tienen que dar aviso a Gendarmería y por ahí necesitan, para salir de la ciudad, un certificado médico que diga que en este momento que están saliendo no están enfermos ni con fiebre. Cumplieron el aislamiento aproximadamente 700 personas. Yo cuando digo están actualmente cumpliendo el aislamiento siempre me olvido poner el número. Hoy son 160 personas, pero no estoy contando a los convivientes, o sea que en realidad son más. O sea, es un trabajito que todavía tengo pendiente de hacer, es poder corroborar quiénes están con convivientes porque ahí sumaríamos más personas. Estamos evaluando la necesidad de hacer no solamente el control telefónico, sino de hacer un control clínico y previo al que se cumplan los 14 días, por lo menos evaluar la temperatura y tener un contacto con estas personas. Ya son menos, ya estamos organizándonos mejor, ya tenemos que ver el recurso. Y porque fíjense que nosotros ahora, en una de estas fechas, se va a cumplir el fin de aislamiento de casi 70 personas, entonces tenemos que evaluar con qué personal hacemos esta tarea, ¿no? Bueno, y eso es todo. Ahora sigue Valeria con lo que es equipos de protección personal. Bueno, comenzamos entonces con el uso de los elementos de protección personal y algunos cambios, ¿no? Bueno, con respecto a los EPP, sepan que es cualquier equipo o dispositivo destinado a ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Desde este punto de vista y en este contexto es fundamental proteger a todo el personal de salud considerando el riesgo de exposición, ¿sí? En cuanto a las medidas generales, insisto con esto, ayer vi un agente de salud en la anónima con el AMBO. Todo personal de salud deberá ingresar a la institución con ropa de calle. En la institución se colocará su AMBO o la ropa de trabajo que utiliza habitualmente.
y una vez que finalizó su jornada, se retira el ambo, lo coloca en una bolsa y lo lleva a su domicilio en una bolsa para ser lavado en su forma habitual, separado de la ropa del resto de los convivientes. La provincia de Neuquén adicionó una recomendación que no la hace Nación, de hecho es como para reforzar el sistema de lavado de nuestra ropa, pero no tiene demasiado, o sea, no tiene consenso por todas las entidades científicas. Pero Neuquén suma, para asegurarse, al lavado, si se pudiera agregar una temperatura no inferior a los 40 grados durante un periodo no menor a 20 minutos. No todos tenemos lavadoras con esta opción. Si la tuviesen, es recomendable. La tela de los ambos resiste en estas temperaturas. Utilizar calzado cerrado y, por supuesto, no circular con ambos fuera de la institución. Recuerden que hay localidades, sobre todo lo que es Cava y Buenos Aires, que son pasibles de ser multados el personal de salud que circule con ropa de trabajo por la calle. Me han respondido que tienen la ropa de trabajo limpia. Bueno, imagínense que si existe una norma de que no circulen con la ropa de trabajo, no van a poder apelar a si es limpia o sucia, ¿sí? Así que, por favor, adhiramos a esta norma que me parece que debiera funcionar desde antes del coronavirus, ¿no? De hecho, rige esta norma desde antes, desde la época de la pandemia H1N1, rige, de hecho. Bueno, con respecto al personal de salud en su domicilio, también toma medidas precautorias que no son diferentes a las del resto de la población, pero sí cabe aclarar que debemos ser más estrictos, más adherentes a esta normativa, sobre todo para proteger a nuestros convivientes, más aún si no son trabajadores de salud. Esto incluye el lavado de manos regular con jabón. No hace falta utilizar soluciones a base alcohólica en nuestra casa. De hecho, apelo más al jabón para que no se sequen tanto las manos. Estornudar en el pliegue del codo. Evitar llevarse lo máximo que se pueda la mano a ojos, nariz y boca, porque es la puerta de ingreso del virus a nuestro organismo. Ventilar los ambientes regularmente. Esto hace que se recambie el aire. Ahora vamos a ver algunas particularidades de lo que se fue avanzando en todos los trials de investigación con respecto a características del virus y el ambiente. Después, limpiar los objetos que se usan con frecuencia y no compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal. Con respecto a la desinfección de superficies, sobre todo las que son altamente tocadas, una recomendación es colocar en un difusor. Sabemos que el virus con soluciones de alcohol al 70% son efectivas, así que se puede partir de una solución de alcohol al 96% más agua hervida fría, ¿sí? La relación es 60 mililitros de alcohol al 96 más 40 mililitros de agua hervida fría. Y con esto podemos desinfectar superficies que estén previamente limpias. Si en la superficie hay materia orgánica o suciedad, el desinfectante no actúa, ¿sí? Así que primero limpiar y si no está visiblemente limpio, limpiarlo y después hacer la desinfección. Se puede utilizar el alcohol o también se puede usar el hipoclorito de sodio. Y con esto repasar picaportes, llaves, fichas de encendido y apagado de luz, teclados, celulares, control remoto, etc. En casa les recomiendo que nos hidratemos las manos con frecuencia cuando no estamos en nuestra jornada laboral para evitar las dermatitis, dado que nos lavamos las manos tan frecuentemente, tanto en casa como en nuestro trabajo, que va a ser muy difícil no tener patologías de la piel en la mano. Y por supuesto, el mate. No es que esté prohibido tomar mate, sino el mate debiera ser individual, no compartido, ¿sí? Y esto es una medida de protección a nuestros convivientes, repito, ¿sí? Bueno, este es un artículo de Lancet, bueno, todo por supuesto es nuevito, ¿sí? Donde aprendimos algunas características del SARS-CoV-2 con respecto al ambiente. Y de este trabajo se desprende que es altamente estable a 4 grados centígrados,
pero que es sensible al calor, ¿sí? Una incubación a 70 grados redujo el tiempo de inactivación del virus a 5 minutos. Por eso es que el Neuquén adiciona la temperatura al lavado de la ropa, como una medida adicional. Sabemos que la cubierta del virus es lipídica, con lo cual cualquier detergente es efectivo. Lo que hacemos agregándole calor, especulamos, es una inactivación más rápida, ¿sí? También sabemos a partir de este estudio que es mucho más estable en superficies lisas, ¿sí? Como ser vidrio, acero y plástico. Y hago el hincapié en el plástico porque es mucho, o sea, es uno de los principales materiales que conforma parte de nuestros elementos de protección personal que vamos a reutilizar, ¿sí? Así que debiéramos hacer bien la tarea de limpieza y desinfección de las antiparras, las máscaras faciales, considerando esta particularidad del virus. Y después también que tiene una variedad en una amplia gama de pH, que va de 3 a 10, ¿sí? Bien, como recordatorio de la transmisión de COVID, yo en la presentación anterior había puesto otro dibujito, pero este me pareció un poco más claro. Comenzamos por este lado, ¿no? Acá tenemos un paciente infectado, ¿sí? Que elimina gotas de distintos tamaños, habitualmente son todas mayores a 5 micras, algunas mucho más grandes incluso, y decantan, ¿sí? Estas gotas caen cuando el paciente estornuda o tose o incluso habla, hasta un metro y medio a su alrededor, ¿sí? Ahora, estas gotas pueden tener distintos sitios donde llega. Si una persona que es susceptible rompe el distanciamiento social, ¿sí? Menos de 1,5 metros, ya probablemente estas gotas lo alcancen. Si esas gotas se depositan a nivel de los ojos, nariz o boca, esa podría ser una vía de entrada a un individuo susceptible. Sería en forma casi directa, ¿no? Por otro lado, estas gotas pueden contaminar superficies que pueden ser inanimadas o animadas. En el caso de las animadas son las manos, que pueden ser nuestras propias manos, ¿sí? O yo toco una superficie inanimada y no me lavo las manos y soy susceptible. Entonces, estas son las maneras en las que el virus puede infectar a una persona susceptible, ¿sí? Este aquí que el paciente infectado no produce aerosoles en forma natural, sino que produce gotas. Esto sirve para entender las medidas de aislamiento o las precauciones que se utilizan cuando hablamos del SARS-CoV-2. Bueno, por supuesto, de aquí se desprende que en toda la atención, en los 5 momentos que establece la OMS, debemos realizar higiene de manos, con agua y jabón o con soluciones a base alcohólica. Acá les adiciono una foto, gráfico, en realidad no es una foto, de la estructura del coronavirus, y como verán, la membrana es grasa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos grasa en la cubierta de un virus? Bueno, se produce un emoliente con cualquier jabón o detergente, ¿sí? Así que tanto el jabón como el alcohol gel son efectivos. Si hablamos de higiene de manos, tenemos que hablar de manos seguras, ¿no? Sabemos que hay un montón de factores en las manos del personal que pueden predisponer, aún instando a una correcta higiene de manos, respetando los pasos establecidos por la OMS y los 5 momentos. Si yo tengo las uñas largas o las uñas pintadas o esculpidas, sabemos que en esa superficie pueden vivir más tiempo los microorganismos. No hablo particularmente del coronavirus, pero sí es relacionado con otros microorganismos. Esto también se ve incrementado si hay alhajas como ser anillos, reloj o pulsera. Y insisto que fuera de la jornada laboral, hidratarse las manos, porque si no se secan mucho y eso también después puede ser, aumentamos las superficies en donde se puede alojar el virus
y con una correcta higiene no poder matarlo, ¿sí? Bueno, nada, esto está en el hospital, varios sectores lo tienen pegado, es la técnica de higiene de manos, tanto los pasos como con soluciones a base alcohólica o jabón y agua son los mismos. La única diferencia es que en los últimos pasos, cuando usamos agua y jabón con un grifo, con la misma toalla con la que nos secamos, cerramos el grifo para no contaminarnos, considerando que el grifo de un centro de salud es una superficie altamente tocada, con lo cual tenderíamos a contaminarnos nuevamente las manos, ¿sí? Sepan que en el hospital tenemos una caja con luz ultravioleta y utilizamos una solución teñida con una solución fluorescente lavable, con la cual uno puede corroborar cómo realiza los pasos de la higiene de manos. Si el producto no se refracta en forma pareja, hay algún sitio en donde yo no hice correctamente el paso. En general, lo que veo hasta ahora y lo que se ve en todos lados es la zona del pulgar, ¿sí? La raíz del pulgar, y los nudillos, ¿sí? Cuando uno en el video, la OMS propone este movimiento que es el 5, ¿sí? También puede ser así con una mano y la otra. Y esa es la zona de los nudillos, ¿sí? Que a veces he visto que no llega bien el producto, ¿bien? Y después el otro, en menor medida, es el pulpejo de los dedos, ¿sí? ¿En qué casos vimos que el pulpejo de los dedos no llegaba el producto fluorescente, por ende no llegaría el alcohol y no sería una correcta higiene de manos? Cuando tengo las uñas largas y yo hago el proceso de limpiar los pulpejos, si tengo las uñas largas, no llega abajo de las uñas, ¿bien? Bueno, hablamos un montón de las precauciones estándares que parece que ahora nos sorprende con lo del coronavirus, pero sepan que desde la pandemia del VIH fue mutando un poco de los nombres, o mejor dicho, cómo se titulaba la precaución estándar, pero desde el advenimiento de la pandemia del VIH, primero se llamó precauciones universales, en el año 85, en el 87, aislamiento de subsustancias corporales, ¿sí? Porque sobre todo todos tenían mucho miedo en salud de contagiarse al manejar fluidos de un paciente por posibilidad de estar infectado, para finalmente en el año 96 ya discriminarse en precauciones estándar que básicamente protege a todo el personal de salud del probable riesgo de salpicarse con fluidos probablemente infectivos, ¿sí? Y después las precauciones basadas en mecanismos de transmisión. Y ahí ya necesitamos tener un diagnóstico o una impresión diagnóstica del paciente de algún microorganismo específico como para establecer una precaución especial basada en el mecanismo de transmisión del microorganismo que estamos pensando. Bien, entonces, aquí que estas son las tarjetas o los carteles que utilizamos en la institución, son de ADESI, que es la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones de Argentina. Esta es el cartel de precaución estándar, salió muy rojo, en el hospital es naranja, en realidad están plastificados. Y bueno, como les comentaba, es para los fluidos corporales de todos los pacientes. Si yo voy a asistir a un paciente, tenga o no tenga coronavirus, y tengo riesgo de que el paciente, yo tenga una salpicadura con algún fluido, como puede ser, por ejemplo, manejar los drenajes de un paciente posoperatorio en cirugía. Y nos ha pasado accidente biológico cuando la enfermera descarta el contenido del drenaje que tiene un splash en la cara, ¿sí? Por supuesto, si ella hubiese contemplado esta precaución estándar, no hubiese tenido el riesgo de exposición laboral. ¿Bien? ¿Qué incluye las precauciones estándar? Por supuesto, los guantes, el camisolín, las antiparras y mascarilla, ¿sí?
Resalto el camisolín porque debería ser hidrorrepelente para evitar que el fluido llegue a mi ropa o mi cuerpo. Y después la máscara y las antiparras y la mascarilla. Bueno, el aislamiento de contacto, que me quedó naranja y este es rojo en el hospital, también es de ADESI. Es como que se van superponiendo, pero también en lo que importa es, si yo voy a tener un contacto estrecho con el paciente, porque por ejemplo lo voy a revisar o voy a tocar su entorno, yo voy a tocar algo que está posiblemente contaminado, ¿bien? Y después voy a ir a ver a otro paciente. Entonces, si yo no tomo esta precaución de contacto, muy probablemente lo que se me pegue, entre comillas, el microorganismo de este paciente A, lo voy a llevar al paciente B. ¿Bien? Entonces, esta es la precaución de contacto. Nosotros la utilizamos para varias otras patologías aparte del coronavirus, pero el principal elemento protagonista, que lo resalté en amarillito, también es el camisolín limpio. Este sería la tercera precaución o tipo de aislamiento, que es el respiratorio por gotitas, ¿sí? ¿Cuál es el elemento de protección personal protagonista del aislamiento respiratorio por gotitas? Es el barbijo quirúrgico o el barbijo tricapa, ¿sí? Habitualmente o históricamente este tipo de aislamiento lo conocemos para el virus influenza, ¿sí? Idealmente los pacientes con aislamiento o precaución respiratoria por gotitas debieran estar en una habitación privada o cohorte. Cohorte significa que los dos pacientes tienen la misma patología, por ende los puedo poner juntos. Como salvedad, ¿qué tienen que tener, qué características tiene que tener esta cohorte? Que las camas tengan más de 1 metro de distanciamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque apela a que el paciente que elimina gotas cuando tose o estornuda no van a llegar al paciente que tiene en la otra cama, ¿se entiende? Bueno, la otra precaución o aislamiento es el aislamiento respiratorio aéreo, ¿sí? Y en este caso sí hablamos de partículas mucho más pequeñas que 5 micras y eso implica que haya aerosolización, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la partícula infectiva está flotando o suspendida en el aire, ¿sí? Por eso, como medida máxima, obviamente tengo que tener una habitación privada. Idealmente se insta a que haya presión negativa en las habitaciones en centros más grandes, o por lo menos recambio del aire, ¿sí? Y el elemento de protección personal protagonista en este caso es el barbijo de alta eficiencia o barbijo N95, del cual ahora vamos a hablar un poquito más. Bien. Entonces, resumiendo, y ahora sí, hablé de la generalidad de los tipos de aislamiento y la precaución estándar. Cuando nosotros hablamos de coronavirus, debiéramos tener en cuenta, aparte de las precauciones estándar que son universales, la precaución de contacto, que como protagonista tenemos al camisolín, ya lo dijimos, la precaución de gotitas, que como protagonista tiene el barbijo N95, y la precaución por aerosoles, que tiene como protagonista al barbijo N95. Y si sumamos las precauciones estándar, vamos a tener la protección ocular, ¿sí? Las antiparras. En general, en la mayoría de los pacientes, y sobre todo pacientes no críticos, nos manejaríamos con la precaución estándar más precaución de contacto y precaución de gotitas, ¿sí? Bien, con respecto al barbijo, del uso del barbijo N95, ¿sí? Recomendamos que sea utilizado para maniobras de aerosolización, ¿sí? ¿Cuáles son esas maniobras? La toma de hisopado oro o nasofaringio, la aspiración de secreciones, la intubación, la broncoscopía y la colocación de sonda nasogástrica. El uso del barbijo N95, por supuesto, filtra las partículas pequeñas, estas suspendidas en el aire, y es el barbijo adecuado. Las antiparras sellan, ¿sí?, la posible entrada de estas partículas aerosolizadas a través de la conjuntiva, y instamos a agregar la máscara facial, que más allá de, obviamente,
cubrirnos más la cara, el objetivo fundamental es resguardar al barbijo N95, ¿sí? De salpicaduras sobre todo, y poder reutilizarlo y prolongar su vida útil. Van a ver que el N95 en todo lo que es las publicaciones científicas, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo, pero menos Estados Unidos, que es quien fabrica los 3M, tienen dificultades para conseguir este recurso. Y tampoco es un recurso al cual uno puede apelar de fabricar tan fácilmente, ¿sí? Bueno, este es el 3M y la máscara facial. Lo que pongo en verde es lo que ha cambiado con respecto a la presentación de marzo, ¿sí? Antes decíamos que para tomar una muestra de hisopado era suficiente con el uso del barbijo N95 y la máscara facial. Y hoy por hoy sabemos que esta aerosolización, como la máscara facial no es completamente cerrada, sí o sí tenía que poner abajo las antiparras. Y la máscara facial lo único que hace es, obviamente, cubrirnos algo más la cara, pero sobre todo proteger al N95 de salpicaduras. Bueno, con respecto a la reutilización del N95, ¿sí? Ya dijimos que son utilizados en maniobras que generen aerosoles. El uso siempre debe ser individual, no se puede compartir un N95. Y los tiempos de reutilización. Cada vez vamos a encontrar más días de reutilización. Yo más que días les diría que tiene que ver mucho con la cantidad de horas consecutivas que lo usen. Si el uso es intermitente o menor a 7 horas diarias, podría durar, si uno suma las horas, hasta 30 días, ¿sí? Ahora, cuando la jornada es extensa y durante toda esa jornada uso el N95, probablemente su vida útil sea muchísimo menos y no llegue a una semana o menos, ¿sí? O sea, hablo de contextos epidemiológicos también. No es lo mismo la etapa en la que estamos ahora, que usamos quirúrgico y usamos el N95 para aerosolización, versus localidades o países que están en etapa de mitigación, donde todo el tiempo ellos usan el N95. Bueno, en esa instancia probablemente la reutilización sea muchísimo menor, porque el uso continuo lo que hace es mojar al barbijo, y ahí es donde se daña, ¿sí? Y ese es el momento, si uno lo ve visiblemente mojado o dañado, de descartarlo. Para su correcta conservación, sobre todo en estos usos intermitentes, que son los que estamos haciendo en esta instancia, apelamos a que los guarden en bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio del uso. También es recomendable no llevarlo al domicilio, ¿sí? Y cada vez que nosotros manipulemos el barbijo N95, ya sea para colocarlo, para retirarlo o para ajustarlo, ¿sí? O hacer la prueba de fuga, sí o sí vamos a tener que hacer seguidamente higiene de manos. Si nosotros utilizamos un N95, como siempre, tanto para el quirúrgico como para el N95 es lo mismo. La goma de sostén superior tiene que estar por arriba de las orejas. Y la tira inferior a nivel de la nuca, ¿sí? Casi lo más paralelos posibles. Una vez que nos coloquemos, y siempre tratando de manipularlo desde las tiras, no desde el frente, hay que hacer la prueba de fuga. ¿Eso en qué consiste? Nosotros sabemos que el N95 trata de sellar nuestra cara, ¿sí? Incluyendo la boca y la nariz. Entonces, tendríamos que exhalar, inhalar profundamente, y cuando inhalamos, en el mismo momento, presionamos toda la parte superior para ajustarlo bien a nuestra cara, ¿sí? Es indispensable que cuando se colocan un N95 hagan la prueba de fuga, porque si no lo hacemos, tenemos riesgo de que los aerosoles puedan ingresar por más capacidad de filtración que tiene por su grosor, ¿sí? ¿Cuándo descartamos entonces el N95? Cuando esté visiblemente roto. Y en la presentación anterior, que era en marzo, se hablaba de que posterior a una maniobra de intubación orotraqueal se desechaba. Bueno, ahora no lo vamos a desechar, salvo que esté visiblemente roto o manchado, salpicado, ¿sí? Para eso instamos a agregar a las antiparras la máscara facial. Bien, nosotros establecimos un plan ya desde marzo, que era capacitar mediante un video explicativo
paso a paso, tanto la colocación como el retiro de los elementos de protección personal. Estos videos están en YouTube, los pueden mirar las veces que quieran. La idea era que una vez que viralizado ese video, establecer como capacitaciones graduales con los distintos sectores, donde se practicara este instructivo de colocación, y retiro, y sean observados, ¿sí? Como para instar a que lo practiquen, porque la realidad es que cuando nos encontramos en el momento de vestirnos y sobre todo desvestirnos o retirarnos elementos de protección personal, es el momento más crítico en donde la gente o el operador se puede contaminar, ¿sí? Y posteriormente infectar, ¿sí? Entonces, no solamente ver el video consideramos que sea suficiente, sino que debe ser practicado, ¿bien? También a estas capacitaciones o a estas observaciones del retiro, sobre todo de los equipos de protección personal, llevábamos esta caja que les mencioné previamente con luz ultravioleta, con la solución. Entonces, teníamos como 2 postas en simultáneo, donde se colocan y se retiran el equipo de protección por un lado, y por el otro lado practicaban los pasos de higiene de manos de acuerdo a la OMS, y después con la luz ultravioleta veían cómo se distribuía en las manos la tinta, cómo refractaba. Y veías claramente cómo hay sectores donde no llega el producto. Bueno, donde no llegó el producto, obviamente no hicimos una correcta higiene y podemos incluso identificar cuál fue el paso que el operador no hizo correctamente. ¿Bien? Esto lo continuamos realizando y uno de los principales colaboradores es Luciano Sorroche, médico clínico. También colaboró María Laura de Robles, Laura Buche en hacer la edición del video. Majo Rebollo también participó en la filmación del video. Bueno, disculpen si me olvido de alguien, pero por supuesto es mucho trabajo tratar de llegar a todos los servicios y que todos practiquen, ¿sí? Bien, cuanto más se practique la colocación y retiro de los elementos de protección personal, menos riesgos corremos todos. Así que se promulga todo el personal a que lo haga. Bien. Bueno, también en ese momento, hablo de la capacitación de marzo, sobre todo la Sociedad Argentina de Infectología, también la OMS, eran detractores fervientes del uso universal de barbijo, tapaboca, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no recuerdo la fecha, pero esto debe tener aproximadamente 2 semanas, que se actualizó el uso de elementos de protección personal, tanto para el personal de salud como para la población general. En cuanto al personal de salud, se estableció la normativa que todos los trabajadores de la salud dentro de los centros asistenciales deben utilizar un barbijo quirúrgico o un cubre nariz-boca, ¿sí? Ahora bien, depende si el agente de salud tiene o no contacto con pacientes, va a tener un determinado riesgo. No es el mismo riesgo el que puede tener un personal de salud que tenga contacto con pacientes en cuanto a la posibilidad de contraer infección por coronavirus del agente de salud que no tenga contacto con pacientes. Por eso instamos al caso de no tener contacto con pacientes, puede usar tapaboca o barbijo no quirúrgico o casero, o incluso ahora el hospital está haciendo uno, estuvo ya repartiendo en el día de la fecha, y reservar, y a esto digo, por favor, reservar el barbijo quirúrgico, porque también es un recurso finito. Los barbijos quirúrgicos tienen una certificación por la ANMAT, no son tampoco sencillos de diseñar, con las correctas medidas para proteger adecuadamente al personal. Así que seamos racionales en la utilización del barbijo quirúrgico. Si no tenemos contacto con pacientes, podemos usar tapaboca. Si somos personal de salud que tenemos contacto con pacientes, instémoslo a utilizarlo cuando tengamos contacto con el paciente. Si yo estoy en la sala de médicos y nada, estoy en mi guardia, no voy a tener contacto por X tiempo,
puedo utilizar mi tapabocas y utilizar el barbijo quirúrgico para ir a hacer la práctica, la revisación, la valoración del paciente, etc. ¿Bien? Por supuesto, y esto era lo que creo limitaba un poco tanto a la OMS como a la Sociedad Argentina de Infectología e incluso al Ministerio de Salud de la Nación, a la universalización del uso del barbijo tapabocas, es en generar una falsa seguridad, ¿sí? Y esto también va para el personal de salud. Si nosotros creemos que utilizando un barbijo quirúrgico o un tapabocas ya estamos exentos de adquirir la infección, esto es absolutamente erróneo y sí o sí es otra medida que se adiciona al lavado frecuente de manos y al distanciamiento social. De paso acá les hago un paréntesis catártico. Hay un montón de fotos que yo veo en las redes sociales, como el personal de salud, no hablo del Hospital Ramón Carrillo, no lo he visto, si no se los hubiese dicho directamente, pero como personal de salud sacan fotos diciendo, bueno, hoy hicimos asado en la guardia, en donde, por supuesto, no hay distanciamiento social y nadie está con barbijo, ni quirúrgico ni no quirúrgico. Y es de aquí que les cuento que hay centros de asistenciales en Buenos Aires que se han contagiado de esta manera, ¿sí? O sea, un agente infectado y todos los contactos que tuvieron en ese asado permanecen en cuarentena y en control clínico y se separan de sus tareas, ¿sí? Entonces, tanto la medida de distanciamiento social como higiene de manos se adiciona a la utilización del barbijo quirúrgico. Y nosotros adicionamos a esta norma que en la guardia, aparte del barbijo quirúrgico, se utilice o máscara facial o antiparras, dependiendo de lo que más cómodo le sea al paciente, para tener una protección ocular, ¿sí? Para la atención de todos los pacientes. Bien, acá tenemos un gráfico del correcto uso del barbijo quirúrgico o el tapabocas o lo que fuere. Las tiras superiores deben ir por arriba de la oreja y las inferiores a nivel de la nuca, ¿sí? Nunca cruzadas, como están en el primer gráfico, ¿bien? Deben cubrir la boca y la nariz. La chapita o dispositivo de alambre debe ajustarse a nuestro puente nasal y las tablitas de tela tienen que estar orientadas hacia abajo. ¿Está bien? Antes de colocarse el barbijo, uno debe lavarse las manos. Es de un solo uso y personal hasta que se encuentre húmedo. Esto habitualmente ocurre a las 4 horas de su uso. Depende mucho de lo que hablemos. Si hablamos mucho, probablemente, y hace más calor, se humedezca antes. Pero 4 horas sería razonable para utilizar un barbijo quirúrgico en forma continua. No tocar la zona frontal del barbijo, y si lo hiciéramos, inmediatamente nos debemos lavar las manos. No debe ser utilizado en la región de la perilla ni en la zona frontal como vincha, porque ese también era una medida por la cual uno no promulgaba la universalización del barbijo. Vamos a ver que hay mucha gente en el pueblo que lo tiene en la frente también, en la zona del mentón o en el pecho, ¿sí? Esto insta a que nos contaminemos zonas que son muy riesgosas, ¿sí? Pues después está a un paso de la mucosa de la boca, la nariz o los ojos. Así que el barbijo mal utilizado puede ser más peligroso que no utilizarlo, ¿sí? Para su correcto retiro, siempre hay que manipularlo desde las tiras, ¿sí? Primero desprendo las tiras inferiores y después las tiras superiores y lo desecho en una bolsa roja. Tengan en cuenta que si yo primero desprendo las tiras superiores, el barbijo se me va a desprender y toda la parte frontal me va a tocar el pecho, ¿sí? Así que siempre primero las tiras inferiores. Bueno, esta no ha modificado desde marzo que en lo que es mi tarea, asesoro de materiales para la confección de elementos de protección personal, como ser los camisolines. El EPET ha hecho máscaras de protección facial. ¿Por qué? Sencillamente porque todos los centros de salud, tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional, salimos a buscar lo mismo, los mismos elementos, ¿sí? Entonces no se consiguen y apelamos a la confección. Nosotros en este momento tenemos costureras que realizan camisolines
friselina, que es una tela hidrorrepelente, a partir de los 70 gramos, tenemos camisolines de entre 70 y 100 gramos, se van a dar cuenta que los de 100 gramos son bien duros, y esos vamos a proponerlos para el uso en odontólogos, y vamos a proponer un lavado, que fue lo que hace una semana más o menos propuso la SADI, siempre y cuando uno pueda corroborar que no se pierda la hidrorrepelencia. Bien, y también ahora estamos en vías de confeccionar camisolines reutilizables de otro tipo de materiales, ¿sí? Como puede ser hule, como puede ser la tela blackout, como puede ser, ay, me falta uno, el plástico de las cortinas, que creo que a mi criterio que es el menos aconsejable porque es muy frágil. Pero entre hule y tela blackout, por ahí estamos, bueno, yo no, pero las administradoras están buscando y cotizando y buscando rollos para poder confeccionarlos con los mismos moldes que hacemos los camisolines que tenemos ahora. La única salvedad es que van a ser más largos, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que hablamos de todas las medidas, en general, el mecanismo de transmisión, las diferentes precauciones y entendemos cómo protegernos del virus, obviamente cada personal o agente de salud tiene un riesgo de exposición. En general, se comparten bastante las medidas de protección, pero tenemos que saber que, por ejemplo, los camilleros debieran realizarse higiene de manos antes y después de colocarse el equipo de protección personal, antes de colocárselo y después cuando lo retiran. Y deben colocarse cuando trasladen pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, ¿sí? Una vez que realizó el traslado, se retira los elementos de protección personal de forma adecuada, los camilleros también fueron citados a la capacitación, y se descarta en bolsa roja, se lava las manos y lava las antiparras. Cada agente es responsable de la limpieza y desinfección de los materiales que son reutilizables, ¿bien? En el caso de enfermería, también lo mismo, si asiste un paciente sospechoso confirmado de COVID, tiene que utilizar camisolín, guantes, barbijo quirúrgico y protección ocular. La salvedad para enfermería, porque puede participar o asistir a un médico en una maniobra de intubación o aspirar secreciones, esas serían los dos procedimientos que involucran a enfermería pasibles de generar aerosolización. Por ende, hay que cambiar al barbijo quirúrgico al N95 más máscara facial y antiparras, ¿bien? Y una acotación importante es que, justo acá, para la colocación de la vía periférica, la aplicación de un inyectable, no es necesario el N95, ¿sí? Solamente cuando hay maniobras de aerosolización, como las que les mencioné. En el caso de médicos y kinesiólogos, lo mismo, higiene de manos antes y después de contacto con el paciente, y cuando asisten un caso sospechoso confirmado de COVID, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Y en el caso de que haga un procedimiento de aerosolización, N95 y máscara facial. El personal de lavadero no se va a discriminar entre ropa contaminada COVID o no COVID, así que ellos van a manipular la ropa de igual modo de todos los pacientes, ¿sí? No tiene que sacudirse, van a utilizar guantes de goma, camisolín, barbijo quirúrgico y antiparras, ¿bien? Ya estuve reunida con las chicas del lavadero para hacer algunas modificaciones edilicias, teniendo en cuenta cómo es el espacio para circular de un área sucia, que es donde están las lavadoras, al área limpia. El personal de limpieza, y esto creo que también involucra a los camilleros, al personal de rayos y de laboratorio, que obviamente el que recepciona un caso sospechoso generalmente va a ser en la guardia, hay que comunicar al resto de los intervinientes, ya sea para el traslado, para la extracción de sangre, para limpieza final o terminal, que era un paciente que entró en protocolo o que es sospechoso de COVID, para que tome las precauciones
necesarias, que en el caso del personal de limpieza van a ser las mismas que un médico en una asistencia común de un paciente sospechoso. Higiene de manos, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, ¿sí? Las habitaciones, de todas maneras, para el personal de limpieza están identificadas con carteles, pero ha sucedido que el paciente entró a la madrugada, todavía no se puso los cartelitos que les mencioné previamente en la habitación, y puede que eso tienda al error de que el personal de limpieza entre sin las medidas adecuadas de protección. Por favor, comunicación, sobre todo ahí entre enfermería, médicos con el personal de limpieza. En cuanto a rayos, lo mismo. Si rayos va a ser una radiografía, ya sea en el sector de radiología o con el aparato, el portátil, de un paciente sospechoso confirmado de COVID, va a tener que utilizar todo el equipo de protección, que es barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, ¿sí? No es necesario la cofia y las botas, ¿sí? No están mencionadas ni en el CICI, ni en la OMS, ni en el Ministerio de Salud de la Nación, ni en la Secretaría de Salud de la provincia de Neuquén. El laboratorio es lo mismo, si va a intervenir en la extracción, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. En la guía de Nación pone al personal de laboratorio N95 sí realiza hisopados, porque en algunos lugares el hisopado hasta puede hacerlo un personal del laboratorio. Entonces, en ese caso, usaría barbijo N95, al igual que el médico o el kinesiólogo, ¿sí? Bueno, con respecto a cocina, el personal que hace la cocción, la preparación de los alimentos, no requiere un equipo de protección personal, ¿sí? Especial, digamos. El personal que sirve los alimentos, sí tiene que entrar sí o sí, y acá las recomendaciones es que se entre lo menos posible o que se sumen tareas, por ejemplo, que el enfermero entre en el horario que le lleva el personal de la comida los alimentos para hacer el control y de paso dejarle la comida y no exponer a 2 agentes de manera innecesaria y a su vez 2 equipos de protección personal, ¿sí? En el caso de que el personal que sirve los alimentos debiera ingresar a la habitación de un paciente sospechoso confirmado de COVID, debería ponerse barbijo quirúrgico, camisolín, guantes limpios y antiparras. El personal administrativo no requiere equipo de protección personal si tiene una separación física, como son los vidrios, sí tiene que apelar a la higiene frecuente de manos, sobre todo cuando manipula documentos que les provee un paciente, ¿sí? El documento, la receta, el carnet de la prepaga y demás. En cuanto a seguridad, informe y choferes, el personal de informes y de seguridad de ingreso debiera utilizar un barbijo, un tapabocas, porque ya tienen separado, tienen un, ¿cómo se dice? Una tirita que hace que el paciente no se pueda aproximar, ¿sí? Y los choferes, si el habitáculo donde conduce está totalmente separado, no va a requerir un elemento de protección personal. Si no hay separación, sí hay que darle un barbijo quirúrgico descartable. Y en el caso de que oficie de camillero, o sea, que colabore en el ascenso y el descenso de un paciente con sospecha, confirmación de COVID, deberá utilizar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras, ¿sí? También los choferes han sido convocados y han ido a las capacitaciones, tanto el personal de cocina, de limpieza, camilleros. Bueno, con respecto a la secuencia de colocación, van a ver que hay varias, y yo en cada capacitación, la realidad es que no me preocupa cómo colocan los elementos de protección, considerando que son nuevos, o que están limpios, quiero decir. Lo único que sí me parece aconsejable es que los guantes se coloquen a lo último, que cubran el puño del camisolín. Si ven que, porque soy grandote o porque el camisolín tiene la manga corta o el puño ancho y se me desnuda la muñeca, ¿sí? No puedo montar el guante sobre el puño del camisolín, se puede poner una cinta para fijarlo, ¿sí? Cinta adhesiva. Entonces, la colocación, la secuencia de colocación no me interesa tanto, sí aclararles que aconsejo que lo último en colocarse sea el guante. ¿Por qué? Porque
el guante, si me lo coloco al principio, me quita sensibilidad para adherirme el barbijo, ya sea el N95 si tengo que hacer la prueba de fuga o el quirúrgico, y tampoco me tengo buena sensibilidad para atar las tiritas y demás. Esto sí es importante, y lo recalco en la secuencia de retiro. Hay varias secuencias de retiro propuestas. Nosotros adherimos a la de Nación y la subsecretaría tiene la misma. El orden de retiro adecuado debe ser primero retirar el camisolín, ¿sí? Instamos a que sea tomado desde la zona del pecho o del abdomen, ¿sí? Que uno tire y gradualmente se incline hacia adelante y lo vaya enrollando, siempre teniendo contacto con la parte interna, que es la no contaminada. Hacerle un bollito y descartarlo en bolsa roja. Posteriormente, retirarse los guantes y descartarlos en bolsa roja. Ahí ya diríamos que me eliminé como lo más contaminado. Sí o sí tengo que hacer una higiene de manos con alcohol en gel, porque esto va a ser dentro de la habitación del paciente, antes de retirarme de la misma, y a más de 1,5 metros del paciente. Recuerden que no es... Volvió la grabación. Sí, y otra cosa más, hay Acá, muchas preguntas sobre del lavadero. sí, Perdón. sobre los anteojos. Sobre los anteojos, hay antiparras que son más grandes. Es un tema porque es muy incómodo, pero sepan que el anteojo no reemplaza a la antiparra. Así que hay varios modelos de antiparra en el hospital. Sugeriría y recomendaría que quienes usan lentes utilicen las antiparras que son más grandes. Y después Betiana preguntó si no puedo usar antiparra en el lavadero, podría usar máscara facial. No veo otra pregunta, pero no sé si alguien tiene una pregunta. Yo. Sí, Cari. Chicas, una pregunta. ¿Hay alguna forma localmente de esterilizar para reutilizar los N95? Hola, Ro. Mira, en realidad hay una propuesta que es bastante nueva a la que adhirieron, ahora no me va a salir, la Central de Esterilización de Argentina, que es con peróxido de hidrógeno hidrolizado. Eso lo hace un aparato que tiene un nombre, como decirte el Vitec para la automatización del procesamiento de hemocultivos, que por supuesto nosotros no la tenemos. Esa es el único método de esterilización que está aprobado para los N95. De todas maneras, eso lo que hace es esterilizar las fibras, pero puede que con los reusos y las reesterilizaciones lo que se pierda es la adherencia del borde superior. Si yo pierdo esa adherencia, por más que esterilice las capas, tampoco sí, o sea, lo que propone la sociedad de esterilización es que como mucho lo vas a poder esterilizar una vez. Y no todos, probablemente. Pero lamentablemente no disponemos de ese... No es el peróxido de hidrógeno en frasco, porque eso es tóxico. No. Es hidrolizado. No, porque me han preguntado el peróxido de hidrógeno, que sí es un desinfectante que se encuentra en muchas instituciones, y eso, si bien puede desinfectar el barbijo, yo cuando lo coloco lo aspiro todo el tiempo y es tóxico, es cancerígeno. Y otra pregunta, había preguntado por escrito por los anteojos, porque hoy yo escuché lo de Nación que recomendaban los que usan anteojos o lentes de contacto, recomendaban no usar lentes de contacto y usar estos anteojos por la manipulación en el ojo y demás, porque sé que muchos acá en el hospital usan lentes de contacto. Y por otro lado, yo me probé ponerle con la máscara grande, con máscara y bárbaro, está bien cerrado acá, más el barbijo, pero si me pongo arriba la máscara facial, esas tipo la que hicieron los del EP, por ejemplo, ponele, no veo nada. Si me pongo una máscara sola acá,
una antiparra sola, sí. Hay, Arriba de mi anteojo. Hay distintos modelos de máscara facial. Justo las del EPET, que fueron las que por supuesto nos donaron y agradecimos un montón. Para el caso de la antiparra grande, no es la más. Hay otros modelos que por ahí podrías probar y ya separártela, y por ahí todos los que tienen esta misma situación separar para tener como prioridad en cuanto a otro modelo de protector facial. Sí, yo me compré otra, viste, en Seguridad Sur, las amarillas, y hay unas naranjas amarillas que tienen como un casco. Casco. Pero lo que pasa es que al ponerme los anteojos, las antiparras, y eso, no veo nada. Si me pongo sin la máscara facial, la antiparra arriba del anteojo y el barbijo, la verdad que estoy bien, pero me queda sin cubrir acá y acá a los costados. Bueno, te hago un comentario con respecto a lo que recomendó Sati en algún momento, que no adhirió SADI, ni Ministerio de Salud, ni nada. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para proteger el N95, y te lo comento porque por ahí en tu caso puede ser una opción, lo que hacen es colocarse un barbijo quirúrgico por encima del N95. Sí, Entonces, quizás de esa manera, si vos tenés antiparra y lentes y no te podés, o cuando te pones la máscara no ves, bueno, instar al barbijo quirúrgico por sobre el N95. ¿Alguna otra consulta? A ver, no veo. Sí, chicas, una consulta, Valeria, por acá. Sí, hola, Vale. ¿Cómo sería lo más recomendado para decontaminar el video laringo? La verdad no lo he tenido que usar por ahora, por suerte, pero no sé, no tengo idea cómo lo haríamos. Sí, es de contaminación de alto nivel la que se debiera hacer con enzimáticos. Detergente enzimático que están en los office y en general la enfermería está bastante entrenado en eso. De hecho, lo debieran hacer cada vez que lo utilizan, no lo hacemos nosotros. Bien, entonces... Es de contaminación de alto nivel. Está perfecto, no me ha pasado todavía, no me he fijado si en el office de enfermería... Sí, en la guardia hay, yo he visto, y en la planta alta también, por ejemplo, ¿viste en la mitad del pasillito donde están el office sucio de limpieza? Sí. Ahí suele haber enzimático. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Yo voy a pasar la gorrita, ¿vale? Les voy a pedir si es que pueden mandar por mensajito los nombres y los lugares desde donde nos escuchan, que hoy nos pidieron para ver si es que podíamos llevar un registro. Sí, por mail nos pueden escribir, si no, por WhatsApp, Claro. los que estuvieron. Sí. Y una cosa más, ¿Pato Pava estará por ahí que quería hacer una pregunta? ¿Pato? No la escucho. Se habrá ido. No, se habrá ido, puede ser. Bien, Roxana, dentro de poco van a dividir la atención de demanda entre los con o sin digeusia. No sé si es pregunta, Ro, o es que estás diciendo que lo van a hacer. ¿Roxana? Dentro de poco va a iniciar. Bueno. Sí, porque en realidad el tema de la digeusia entraría como caso sospechoso, entonces es el que tendría que ir al consultorio que esté diferenciado. O sea, esta es una estrategia que se basa no solamente en esta, sino en todas las pandemias, es en la de dividir o la de intentar hacer una corte, y digo intento porque es quienes tengan más o menos los mismos síntomas van para un lugar pensando que son del diagnóstico que queremos encontrar versus otra causa, pero es para exponer a quienes no tienen esos síntomas a que se puedan contagiar. Así que si es por digeusia o anosmia, entraría en la definición, así que sí tendría que ir a la atención diferenciada. Bueno, creo que eso fue todo, Raz. Sí, es Pato que no puede activar el micrófono, pero ahí, a ver. Que escriba si no. Sí. César está haciendo de interlocutor.
Dice Las que col- anda bloqueando gente, no, mentira, mentira. Ay, qué bueno, gente de las Coloradas, hola. Está Hernán. Hola, ¿cómo va? ¿Y Buenas. cómo va las Coloradas? ¿Cómo les va con esto? Tuvieron un caso sospechoso. Tuvimos un caso sospechoso y anduvimos bastante bien, dio negativo. Teníamos cosas que corregir, como estaba escuchando ahora, así que nos pondremos manos a la obra para andar mejor. Perfecto. Gracias, Hernán. Dale, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bueno, a todos, mañana lo que vamos a repetir es lo del triage. Lo que pasa es que tuvimos que reorganizar las actividades, así que yo ya mañana, supongo que por el medio del WhatsApp o por medio de la dirección a los jefes, voy a mandar lo que sea el programa para la semana que viene. Puntualmente queremos abordar los temas de lo que sería la internación, el circuito de internación, voy a hacer cagada, internación, circuito de internación, el manejo del paciente crítico, el manejo del cadáver, tocar un poco de lo que sería ética médica en la atención de los pacientes críticos, o que también acá Vicky Rey ya nos está por ayudar con eso, pero queremos que quienes sientan que tienen un poquito las riendas del tema, de los temas que vamos a tener, puedan tomar un lugarcito en el espacio como para poder compartir todos el conocimiento que es más fuerte de cada uno. Así que estaban esos temas, está manejo del cadáver, vamos a tratar de hablar, y nada, si ustedes nos dicen algún tema que sea de controversia, poder juntar la información como para poder tener un debate científico, digamos, un poquito de las actualizaciones o de las cosas que van pasando. No sé si alguien quiere decir algo más o nos vamos despidiendo. Sí, yo sí. A ver. Ahí va, ahí alguien habla. Hola, Vale. Mira, te transmito la pregunta que me transmitió Pato Pava, que ella pregunta que en su práctica en el consultorio del privado, ella ve un montón de pacientes crónicos respiratorios y su pregunta pasa más que nada por saber más o menos cómo son las indicaciones de el tiempo de utilización del camisolín y de las medidas de protección personal por esto de que ve varios pacientes respiratorios crónicos. Entonces me pregunta cuántas veces se puede utilizar el camisolín descartable o cuándo sería correcto cambiarlo o reponerlo. Sí, en general se consideran turnos de hasta 8 horas que uno puede utilizar el camisolín y el repelente en forma consecutiva. Nosotros, por ejemplo, cuando se desdoble la tensión, el personal que esté en el centro de respiratorios va a estar todo el tiempo cambiado, ¿sí? Con sus elementos de protección personal, que van a incluir el camisolín, guantes, barbijo y antiparras, barbijo quirúrgico y antiparras. Por supuesto, entre paciente y paciente que vea respiratorio, se va a lavar las manos y se va a cambiar los guantes. Y en el caso del camisolín, si no ven, o sea, si ninguno de los pacientes que evalúa entra en protocolo, ese camisolín lo va a utilizar durante toda su jornada. Si a la media hora de que empezó su jornada evalúa un paciente respiratorio que entra en protocolo para sospechoso de coronavirus, ahí sí va a tener que desechar todos los elementos, incluyendo el camisolín, por más que haya pasado pocos minutos de que comenzó la atención, y lavar y desinfectar las antiparras. No sé si alguien tiene otra consulta. ¿Hay alguien que está levantando la mano?
Jime, también está pensado el manejo del duelo por parte por quien lo tome psicología, digamos, a este tema, porque va a ser una situación poco habitual, desde lo cultural también. Con respecto puntualmente al duelo, hay un grupo, se va a establecer un grupo de trabajo con María Elena Streich, que es la psicóloga nuestra, teniendo en cuenta que está formada en esto de la transmisión de las malas, que es básicamente lo que hace habitualmente, y ya se puso en contacto con Juli Tarifeño y se va a poner en contacto también con la gente de la clínica para que tengamos un protocolo de manejo del duelo y de medidas preventivas para tratar de evitar los duelos complicados en estas familias que seguramente van a tener dificultades para acercarse o estar cerca del familiar. En mi perfil me está pidiendo clave, pero te estoy escuchando. Genial, Yo quería chicos. preguntarte Bueno, algo creo que entonces Hay una pregunta, perdón, Cinti, hay una pregunta que me está haciendo Francisco por WhatsApp que no se puede conectar. Me cuesta escuchar las dos cosas a la vez, pero entiendo que tiene algunas dudas en la diferencia de la aerosolización y la generación de gotas, ¿sí? Cuando un paciente infectado tose, habla, incluso escupe, genera gotas grandes, ¿sí? Ahora, maniobras que impliquen manipular la vía aérea alta, y ya estoy hablando de que uno llega a rozar la tráquea, esas maniobras producen aerosoles. No es el mismo mecanismo, independientemente de que, por supuesto, va a producir gotas. Lo que va a acompañar a las gotas también son aerosoles, ¿sí? Que vienen desde la vía aérea inferior, ¿sí? Y se exteriorizan en forma prácticamente de partículas tan pequeñas que esas sí quedan suspendidas en el aire. Si a eso le sumamos la proximidad que uno tiene para realizar esa maniobra, por supuesto consideramos a la intubación como la maniobra de máxima exposición o de mayor riesgo. Por eso es que esas maniobras con riesgo de aerosolización y teniendo en cuenta la cercanía del procedimiento con la cara del paciente, es que uno, las sociedades científicas proponen utilizar un N95 y no barbijo quirúrgico. Y por más que esté cerca, si no estoy haciendo una maniobra de aerosolización, ¿sí? Por más próximo que esté para colocarle la vía periférica, es barbijo quirúrgico. Espero que le haya respondido a Francisco lo que me quise preguntar. Eso creo que es todo. Sí, bueno, porque estamos con gente de Las Coloradas, de Junín, de Villa, ya somos zonables. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por participar y esperemos que sea útil y lo puedan replicar y poner en práctica. Y lo del uso del barbijo también lo pueden repartir en la comunidad para dejar de ver gente por el pueblo con el barbijo de sombrero, en otras localizaciones.